Bueno, en este video vamos a ver las características generales de los filtros con las que vamos a trabajar de ahora en adelante. Entonces, las principales características van a ser la banda de paso y la banda de atenuación, la frecuencia de corte y la frecuencia central, la atenuación de dicho filtro, el ancho de banda y la selectividad. Empezamos con banda de paso y banda de atenuación. La banda de paso, también llamada passband, hace referencia a la banda de frecuencias que no se ven afectadas por el filtro. Es decir, todas las frecuencias que se encuentren dentro de la banda de paso van a continuar su camino en el sistema. La banda de atenuación, por el contrario, también llamada stopband, es la banda de frecuencias que sí se ve atenuada por el filtro. Es decir, las frecuencias que estén dentro de la banda de atenuación no seguirán su camino en el sistema. Vamos a ver un ejemplo. Dado un filtro pasabajos, LPF de Low Pass Filter, cuya frecuencia de corte es 3000 radianes sobre segundos, se pide indicar la banda de paso y la banda de atenuación luego de graficar su transferencia aproximada. Bueno, para resolver esto tenemos que graficar el filtro pasabajo, como veníamos haciendo. Bueno, indicamos su frecuencia de corte, el problema nos dio la frecuencia de corte en omega, no en f, no en hertz, sino en radianes sobre segundo. Entonces ubicamos la frecuencia de corte y ahí dividimos la banda de paso y la banda de atenuación. Finalmente decimos que la banda de paso es el rango de frecuencias, es la banda de frecuencias de 0 a 3000 radianes sobre segundos, que son las que van a pasar el filtro. Y la banda de atenuación son las frecuencias, el resto de las frecuencias, el rango de 3000 a infinitas, a infinito, digamos, de 3000 en adelante, que son las frecuencias que no van a pasar el filtro. Seguimos, frecuencia de corte y frecuencia central. La frecuencia de corte, que definimos como omega c o fc, dependiendo si estamos trabajando en radianes sobre segundos o en hertz, es la frecuencia que indica un cambio de banda. Entonces, un filtro puede tener una o más frecuencias de corte, como ya estuvimos viendo. Y separan las dos bandas, digamos, la banda de atenuación de la de paso y viceversa. La frecuencia central del filtro, que lo podemos definir como W0, omega 0 o F0, de vuelta, de acuerdo si estamos trabajando en radianes sobre segundos o en hertz, es la frecuencia de trabajo del filtro y suele utilizarse como cálculo. La frecuencia de trabajo, el filtro debe tener el mejor comportamiento posible según el tipo. O sea, si tenemos un filtro pasabanda, un BPF, un Band Pass Filter, va a atenuar lo menos posible en la frecuencia central. Ahora, si tenemos un filtro elimina banda o un Band Suppress Filter, BSF, va a tener que atenuar lo más posible a la frecuencia central. Es decir, la frecuencia central o la frecuencia de trabajo es la frecuencia que uno utiliza para hacer el cálculo del ideal. Es decir, como vimos en los ejemplos. En el caso del pasabanda, yo quiero que atenúe lo menos posible. La frecuencia central, pues quiero que justamente esas frecuencias pasen. Entonces, bueno, también la frecuencia central de un filtro pasabanda o un filtro elimina banda, conformados por circuitos RLC serie o paralelo, es equivalente a la frecuencia de resonancia de dichos circuitos. Esto lo estuvimos viendo últimamente en los videos anteriores. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un filtro pasabanda, PPF, con banda de paso de 10 kHz a 20 kHz. O sea, esa es la banda de paso. Fíjense que ya nos da en frecuencia. Dice graficar su transferencia aproximada, indicando la frecuencia de corte. O sea, lo que decía es, ya nos da en kilohertz, o sea, en frecuencia en hertz. Entonces vamos a graficar la transferencia que nos pide. Recuerden, en el eje horizontal tenemos frecuencia en kilohertz. Ese es el gráfico aproximado de un filtro pasabanda. Y ahora vamos a tener que, bueno, ubicamos la frecuencia central,
que en realidad le puse FC, pero está mejor poner F0, porque FC se confunde con frecuencia de corte, así que ahí va F0. Y en la frecuencia central tenemos de ganancia, por así decirlo, es 1, o sea, el filtro no atenúa nada. Donde sí atenúa es en las frecuencias de corte. En la frecuencia de corte encontramos que la señal se reduce al 70,7%, es decir que donde tenemos los 10 kHz, que es la frecuencia de corte inferior, vamos a tener 0,707. Y donde tenemos 20 kHz, que es la frecuencia de corte superior, vamos a tener 0,707. Fíjense que en 1, la que es la frecuencia central, o la frecuencia de trabajo, que es F0, repito, no FC, como dice el gráfico, vamos a tener no vamos a tener atenuación, tampoco vamos a tener ganancia unitaria, es decir, la señal que entra es la misma que sale por el filtro, después del filtro, perdón. Y en las frecuencias de corte inferior y superior tenemos una pequeña atenuación, una ganancia 0,707, que es una atenuación, y a partir de esas frecuencias para abajo, es decir, de 10 kHz para abajo y de 20 kHz para arriba, el filtro atenúa. Se dice que esas bandas no pasan dicho filtro. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Calcular la frecuencia central. Ahora, un ejemplo de frecuencia de trabajo, frecuencia central, del siguiente filtro. Tenemos un tanque LC paralelo al inicio y después tenemos una R, donde se mide BO. Bueno, acá vamos a ver que la frecuencia de resonancia del filtro es igual, como mencionamos anteriormente, la frecuencia de resonancia del filtro es igual a la frecuencia de trabajo, la frecuencia central. Entonces tenemos que 1 sobre 2pi por raíz de LC es F0, es decir, la frecuencia central o la de trabajo. Vamos a hacerlo en radianes. Para graficar la transferencia en radianes, bueno, lo mismo, pero acuérdense la diferencia de que omega es igual a 2pi por f, o sea que si tengo que hacer en omega, multiplico y me queda 1 sobre raíz de L por C. ¿Estamos? Bien. Esto nos da 100 radianes sobre segundo. Entonces, si tenemos que graficar, no pide graficar, pero si tenemos que graficar, nos quedaría algo así, ¿no? Tenemos un filtro elimina banda, como los que ya vimos en los videos anteriores, y su frecuencia central, su frecuencia de trabajo es 100.000. Seguimos con la atenuación. Bueno, la atenuación de un filtro va a depender de la frecuencia en donde se analice, como venimos charlando. Por ejemplo, en un filtro pasa altos, tendrá la máxima atenuación para frecuencias bajas y la mínima atenuación para frecuencias altas. Es decir, yo quiero que no atenúe en las frecuencias altas que son las que pasan. Entonces, al utilizar el módulo de la transferencia, como venimos utilizando en los gráficos, estamos expresando la ganancia en veces. Por eso es un número que vamos poniendo de 0 a 1. Pero podemos hacer la conversión a dB, a decibeles. Entonces, una ganancia de 0, si la presentamos en dB, como estamos hablando de tensión, es 20 por el logaritmo de G, de esa ganancia. Entonces 20 por el logaritmo de 0 es menos infinito. Es decir, que una ganancia de 0 en veces es una ganancia de menos infinito en dB. Una ganancia de 1 en veces, si lo ubicamos en la fórmula, es 20 por logaritmo de 1. Entonces esto nos da 0 dB. Es decir, que una ganancia de 1 en veces es una ganancia de 0 en dB. Una ganancia de 0,707 en veces, si ubicamos 20 por logaritmo de 0,707, es aproximadamente menos 3 dB. ¿Está bien? Es decir, que a la frecuencia de corte, esto es muy importante, a la frecuencia de corte,
tenemos una caída de menos 3 dB, digamos una atenuación de 3 dB de nuestra señal. La atenuación, como venimos hablando, está relacionada con la ganancia. Y acá sale una frase de que si la ganancia en dB es negativa, entonces la atenuación en dB es el mismo valor, pero sin el signo negativo. Es decir, veamos este ejemplo, es decir, que si la ganancia da menos 14 dB, simplemente se dice que la atenuación es 14 dB. Vamos a ver otro ejemplo, entonces. Dice graficar el módulo de la transferencia en dB aproximado de un filtro elimina banda, Band Suppress Filter BSF, que tiene su atenuación máxima de 18 dB a la frecuencia central de 1500 radianes sobre segundo. Entonces acá hay que interpretar un poco el enunciado y saber, bueno, dice atenuación máxima de 18 dB a la frecuencia central de 1500 radianes sobre segundo. Entonces, y bueno, es un filtro elimina banda. Entonces, la transferencia aproximada en dB va a ser esta que vemos. Fíjense que como hicimos antes los cálculos, 0 dB, la ganancia de 0 dB es igual a la ganancia de 1. Por eso hay que hacer un poco la traducción de el módulo de transferencia en veces al módulo de transferencia en dB. Y acá el enunciado nos dice que tiene su máxima atenuación en 18 dB. Pero la atenuación, recuerden que en ganancia cambia el signo. Si yo digo una ganancia de menos 18 dB, es una atenuación de 18 dB. Y en la frecuencia central de 1500. Y recuerden que el eje horizontal nos da que es en radianes sobre segundo y no en hertz. Seguimos, ancho de banda. El ancho de banda de un filtro se puede definir como el ancho en frecuencia correspondiente a la banda de paso. Entonces vamos a hacer un ejemplo que es determinar el ancho de banda de los siguientes filtros. Tenemos el gráfico aproximado de un pasabajos en A y el gráfico aproximado de un pasabanda en B. Bueno, analizamos el A. Primero que nada, como dijimos, es un pasabajos, ¿no? Vemos que desde 0 a 1000 radianes sobre segundos, no está en hertz, está en omega. De 0 a 1000 radianes sobre segundos tenemos la frecuencia, la banda de paso. Entonces tenemos un filtro pasabajos. Para determinar el ancho de banda de este filtro, hay que saber que simplemente lo que hay que hacer, o sea, sabemos que la banda es de 0 a 1000. Es decir, que lo único que hay que hacer es pasar el número 1000, ¿no? Porque ese es el ancho del filtro, de 0 a 1000. Hay que pasar el número 1000, que está en radianes sobre segundos, a frecuencia. Es decir, que hay que hacer 1000 sobre 2pi. Recuerden que omega es igual a 2pi por f, o sea que f es omega sobre 2pi. Si hacemos esta cuenta, nos da que el ancho de banda de este filtro es 159,15 Hz. Vemos el caso B. Acá tenemos, primero que tenemos un filtro pasabanda, segundo que tenemos el eje horizontal en frecuencia, en Hertz, perdón, o sea, tenemos F, y acá nos da frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior, 20 y 30 kHz. Entonces, en este caso, para sacar el ancho de banda de este filtro, tenemos que hacer la resta de la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior. Entonces, si hacemos 30 kHz menos 20 kHz, el ancho de banda de este filtro es 10 kHz. Seguimos con selectividad. La selectividad indica cuán preciso es un filtro a la hora de filtrar las frecuencias deseadas. Un filtro muy selectivo se asemejará al filtro ideal, mientras que un filtro poco selectivo dejará pasar o filtrará frecuencias indeseadas. Es decir, esto es determinante. Vamos a ver un ejemplo. Indicar qué filtro tiene mayor selectividad. Tenemos estos dos filtros donde ya tenemos marcado con especies
círculos. La parte donde tengo que fijarme yo, o sea, la selectividad del filtro, viene determinada por esta caída que se ve marcada de los filtros. Como dice más arriba, si un filtro es muy selectivo, va a parecer un filtro ideal, es decir, va a ser más bien un cuadrado o un rectángulo, va a tener una caída bien vertical. Entonces, de acá vemos que el filtro de la derecha tiene un mejor roll-off. El roll-off es justamente cómo se le llama a esta caída del filtro. El filtro de la izquierda tiene un peor roll-off. Se ve que va cayendo más lento. En cambio, en el filtro de la derecha cae más abrupto. Como veníamos diciendo, si tenemos una caída más abrupta, se parece más a un filtro ideal. Entonces esto quiere decir que el filtro de la derecha tiene una mejor selectividad. Esto más o menos lo vamos a ver en cuanto a gráficos. No vamos a analizar más que esto, la selectividad. Pero sí es importante tener en cuenta, o sea, ver un gráfico de una transferencia y saber qué filtro tiene mejor o peor roll-off y así determinar cuál es más selectivo. Recuerden que si yo tengo un filtro con baja selectividad, con poca selectividad, probablemente me deje pasar frecuencias que yo no quiero, o por el contrario, me atenúe frecuencias que yo quiero que no se vean atenuadas. Así que bueno, seguiremos más adelante con otros videos.